Incómodos, incómodas. Qué rico estar aquí con ustedes y con una invitada súper, súper, súper especial. El día de hoy tenemos un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que incluso hay muchas personas en emprendimiento que dicen que los seres humanos solo reaccionamos y hacemos y tomamos todas las decisiones solo por miedo. El miedo es nuestro tema del día de hoy. Y por eso tenemos una invitada de primera línea que se llama Lina Gómez. Muchos de ustedes seguro la conocen. Es una hermosísima mujer, polifacética, cantante, bailarina, psicóloga, consteladora, mejor dicho, presentadora de televisión. Estoy segura que me va a quedar corta en la descripción, pero qué rico tenerte aquí con nosotros, Linita, el día de hoy. ¿Cómo estás? Pues bien, yo la verdad es que después de esas presentaciones tuyas quedo como abrumada. Creo que ya te digo todo, pero la verdad es que muy, muy contenta. Yo soy su fan, me encanta oírlas. Me parece muy rico estar aquí. Me parece que el nombre es increíble porque es muy provocador. Es esto así como de, yo la primera vez que oí dije, las incómodas, hay que incómodo, como porque quieren ser incómodas. Y después dije, claro, es que eso es esta sensación, esta invitación a generar, a moverse del lugar como conocido, a entrar en la incomodidad, que me parece que es una incomodidad como fértil. Ay, qué chévere, me Entonces, encanta esa sí, me descripción. parece que la incomodidad es un terreno fértil. Así que la invitación me encantó y le estaba contando yo a Francina que he estudiado como si fuera pues para el parcial de la graduación de la maestría. O sea, Lo cuando me invitó a máximo. hablar del tema, yo he dado conferencias y hemos venido como el último año haciendo mucho trabajo sobre psicología humanista y transpersonal, y hay temas en los que yo como que he trabajado mucho, entonces digo, ah, claro, hagamos un live, hagamos una charla sobre esto, pero como que fue una oportunidad muy linda para mí como para retomar y decir, bueno, voy a hacer una cosa desde una fundamentación distinta, volver a, pues casi que me volví a Freud, me volví a Skinner, volví a abrir mis notas y me pareció una invitación muy oportuna, hablar sobre el miedo, que es esencial y natural para todos. Nadie en el mundo puede decir que no conoce el miedo y me parece que en la medida en que uno lo entienda lo puede poner a su favor. Sí, pues de eso se trata, digamos, el programa del día de hoy. Mil gracias por referirte a nuestro nombre, que definitivamente este programa, este podcast se creó con la finalidad de incomodarnos y de incomodar a las personas que nos oyen o de volver temas incómodos cómodos, que se vuelvan cómodos en las salas de la casa. El día de hoy quisimos hablar del miedo porque muchos de ustedes obviamente lo están viviendo desde el año pasado. Yo siento que hemos venido en un cambio a nivel mundial, pues primero por la pandemia, que tantos miedos despertó en todos. Y segundo, en Colombia estamos viviendo, digamos, en este momento un tema difícil que despierta muchísimos miedos y que yo siento que también es hora de hablar qué nos da miedo, por qué nos da miedo, cómo lo afrontamos, cómo lo negamos, cómo huimos de él. Entonces como yo no me senté a leer, pues yo no soy psicóloga, sino que me senté a oír gente hablando del miedo, gente que sabe del miedo. Y hay un personaje que a mí me fascina muchísimo que se llama Mario Alonso Puig, se escribe Puig. Él es un español, un médico español, es un conferencista sensacional, por si no lo están oyendo, pues se los recomiendo. Él habla muchísimo del miedo y entonces él empieza a contar, porque además es un tipo súper ameno, entonces él empieza a contar por qué los seres humanos debemos agradecerle al miedo a ser una de las especies que más ha durado en el planeta Tierra, porque de las especies de las que se encuentran fósiles, pues básicamente nosotros somos como el 0,01% que todavía siguen en este planeta. Entonces, él dice que definitivamente hay que darle las gracias al miedo porque es la forma de anticipar los peligros, pero también empieza a contar otras cosas que los humanos hacemos con el miedo. Entonces, el miedo es un mecanismo de defensa creado, como les digo, pues para conservarnos con vida.
¿cierto? O sea, yo en el ser humano, en la tierra, pues entonces hay depredadores, entonces el cerebro dice, ay, yo tengo que tener un mecanismo para defenderme de que no me coma un león, y entonces pues efectivamente el miedo. Entonces hay tres reacciones del cuerpo frente al miedo, ¿cierto? La primera es que me paralizo, es una de las opciones que nos sirve bastante, pues digamos, si nos encontramos a una culebra, creo que a un oso también, no estoy muy segura, que no se tiene que hacer el dormido, una cosa así. Huyo, que pues claramente si usted es más rápido que su depredador está súper bien, o ataco, que si usted le da por atacar a un león, pues déjame decirle que le va a ir re mal, pero pues bueno, algo hizo. Y resulta que ya no tenemos depredadores, nosotros ya no tenemos ni que atacar, ni que huir, ni que paralizarnos, pero el cerebro sigue, nosotros digamos que evolucionamos y ya no tenemos depredadores en las casas pues o cercanos donde nos puedan atacar, pero el cerebro sigue pensando que tiene que conservar la vida. Entonces él sigue reaccionando de la misma manera y los seres humanos lastimosamente no hemos sido capaces de decirle al cerebro que hay muchas cosas que no necesariamente nos tienen que dar miedo. Entonces yo, digamos que una de las hipótesis que me inventé oyendo todo esto es que pues básicamente los seres humanos nos inventamos la mayoría de los miedos porque pues si no tenemos depredadores, la verdad es que el peligro, o sea, peligros que corra nuestra vida, peligro en la vida diaria, pues son muy bajitos, pero nosotros vivimos muertos del temor de mil cosas, de mil cosas. Entonces, eso también, digamos, es una forma de no vivir en el presente, de vivir en el futuro, imaginándonos qué cosas negativas pueden pasar. Es la tarea del cerebro, pero ¿qué hacemos nosotros con esta información? Eh, entonces, digamos que esa es la primera reflexión que yo tengo del miedo. Seguramente van a tener mil y un comentarios al respecto, pero me encanta hablar de la raíz porque ahí empezamos a entender el miedo. Entonces, Milito, mi incómoda, ¿cómo estás? Qué rico estar otra vez nuevamente sentadas aquí conversando de temas incómodos. Ay, no, feliz de la vida, como lo decían tú y lo decía Lina, pues que gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotras. Este es un tema, pues que en este momento es más oportuno, pero que deberíamos poder hablar de él con mucha valentía, porque enfrentar nuestros miedos requiere de cierto coraje, de cierta fuerza del alma que tal vez nunca nos enseñaron, porque antes, al contrario, nos decían, usted tiene que ser fuerte, usted no se puede mostrar frágil, usted no tiene de pronto derecho a decir en cualquier momento de su vida, simplemente estoy cagada del susto, no sé qué hacer, tengo miedo y no sé cómo manejar determinadas situaciones. Así que yo creo que esta es una conversación que como siempre queremos que sea muy extendida. Yo he creído que el miedo nos habita, que hay que mirarlo a los ojos, que es un gran maestro. Yo creo que los miedos también evolucionan y transmutan cuando creemos que hemos solucionado algún tipo de miedo, llega otro que ni siquiera sabemos de dónde llegó, o yo ya voy entendiendo de dónde llegó, porque también digamos que he aprendido que también tenemos miedos heredados, que vienen de nuestros ancestros, de nuestros paradigmas familiares, porque es un tema muy profundo, pero yo creo que es una conversación necesaria. Yo creo que reconocer que el miedo nos habita, que está ahí, que es importante abrazarlo, que es importante reconocerlo, que es importante transformarlo en amor, porque el lado luminoso del miedo es el amor, es el paso para tener una conversación extendida en relación con el miedo. Yo creo que cuando una persona rechaza el miedo porque se siente frágil, porque muchas veces tiembla, porque no sabe qué hacer, se está perdiendo una maravillosa oportunidad de evolucionar y de generar un proceso muy comprensivo de quién es ese ser humano y de qué es lo que ese miedo le quiere enseñar. Yo en mi experiencia de vida, digamos que he sentido que el miedo es muy amigo del ego, porque a veces es como una invención muy poderosa de nuestra mente, de querer tener el control de todo, de no entender como los ritmos naturales de la existencia. Entonces, para mí la relación con el miedo es una relación en que yo le dije, hola miedo, mucho gusto, soy Ana Vázquez, sé que me habitas, sé que haces parte de mi existencia, vamos a bailar juntos, vamos a bailar juntos porque no hay de otra, tú siempre vas a estar, pero
te advierto que tengo una amiga muy íntima que es el coraje y la valentía para enfrentarte. Entonces ven, dancemos en esta, de alguna manera, gran sinfonía que es la existencia. Yo no voy a pelear más contigo, yo no me voy a desgastar más, yo voy a reconocer que en algunos momentos de mi vida he estado muerta del susto, he estado cagada del susto como los últimos meses. Así que bueno, aquí estamos los dos, hay dos fuerzas ahí creadoras, porque creo que el miedo también es una fuerza muy creadora. Tú ahora decías algo, Fran, muy bacano, y es que el miedo también está como instinto de supervivencia, pero muchas veces yo me pregunto, ¿cuántos osos ficticios creamos? ¿Cuántos leones ficticios creamos? Pues, ¿cuántas personas han encontrado con un oso en su vida? Pues seguramente está el que se ha encontrado y le ha tocado hacer lo que tú dices, y es pararse al lado del árbol y mimetizarse porque no corra, que es peor, que es lo que uno escucha pues en las películas y demás. Pero muchos osos son ficticios, muchos leones son ficticios, muchos abismos son ficticios. Entonces lo que yo he ido descubriendo es que el miedo está, pero ojalá no nos paraliza, ojalá no nos paralice, sino que nos sirva como un impulso para vivir las cosas. Esa es un poco como la percepción que yo tengo con el miedo. Así que qué conversación tan deliciosa con una invitada, pues como decías tú, de lujo. Yo, Lina, también la sigo. Ella ahorita decía que se acordaba de mí chiquita y yo me sentí pues como una polla de 15 años. Y reconozco en ti un ser humano humanista. Y yo creo que el miedo hay que abordarlo desde una perspectiva humanista. Entonces, bacanísimo que estés aquí con nosotros. Pero bueno, Elenita, para que nosotros no sigamos en nuestras mil hipótesis que a mí me fascinan, cuéntanos desde tu punto de vista qué es el miedo. Bueno, mira, realmente creo que el miedo, como me coincido profundamente con todo lo que ustedes dicen, porque el miedo realmente es parte de la vida. El miedo es una herramienta fundamental con la que caminamos, y el miedo tiene una función fundamental en nuestra vida, no solamente para mantener la especie, sino para mantener nuestra sobrevivencia. Y uno dice, bueno, en realidad me enfrento a un oso, ¿qué probabilidad hay de que a mí me toque encontrarme con un oso? Pero si tú pones a un niño chiquito frente a un adulto enfurecido, eso es un oso, eso es un tigre, eso es un león. Porque cuando, como tú muy bien decías, Francis, cuando tu depredador es abrumador y es gigante, el mecanismo es paralizarse, porque es lo más sabio. Es lo más sabio. ¿Qué puedo yo hacer así? Como decías tú, mire, mimetizarme. Y eso le pasa mucho y nos pasa mucho a los seres humanos, porque el miedo tiene esa sabiduría. Entonces a veces tenemos esto de que el miedo nos paraliza y es el enemigo. No, yo creo que en este concepto que yo tengo, como tú dices, mire, yo soy una persona profundamente humanista, y mi camino ha sido ese desde mi experiencia. He recorrido un camino terapéutico en el que yo he sido también participante, y creo que hay que recibirlo como parte de la vida. Sin embargo, el miedo cumple entonces básicamente esta función fundamental de protegernos, y el miedo se da como ante una percepción, sea de una situación o de un objeto que nos amenaza de alguna manera, e inmediatamente se va a una parte del cerebro. Los seres humanos somos seres humanos tricerebrados. Tenemos un cerebro reptiliano, que es un cerebro más antiguo, un cerebro límbico, donde están más las emociones, y una parte superior que ha ido evolucionando con la evolución del ser humano. Sin embargo, hemos ido encontrando que el miedo, y este miedo que es como evolutivo y ancestral, se va directamente, cuando tú tienes una percepción de algo que es amenazante, se va directamente a la amígdala cerebral y entra en este proceso, y ahí produce dos sustancias químicas que son el cortisol y, y la adrenalina, y uno dice, listo, entonces eso me puede permitir, como decía Francina, o tengo que huir, o me paralizo, o entro en esto del ataque. Sin embargo, ¿qué hace que nosotros determinemos cuál de los caminos tomar? Las herramientas que tengamos para enfrentarnos a esos miedos.
porque la verdad es que si yo a mí, ¿qué pasa como decíamos, una cosa es que yo me encuentre con con un padre violento, con una mamá agresiva cuando yo tengo 2 años, y otra cosa es cuando yo tengo 12 o 15. Las herramientas que tengo son distintas, la forma y la percepción que tengo de la amenaza es diferente. Entonces, ningún miedo es menor. Hay que verlo sobre todo en contexto, y en la medida en que tú dices lo que a lo mejor para ti, entonces la gente dice, ay, pero usted tan boba, se va a asustar de eso, no, hágale, no sea tan miedosa. No, es que el miedo es una emoción que funciona diferente en cada ser humano y que es tan diverso como los seres humanos somos. Entonces hay muchos tipos de miedo. A mí me parecía como interesante entrar en esto un poco como de la estructura de lo que es el miedo. Y hablamos, por ejemplo, entonces está este miedo evolutivo, que es este miedo que es, digamos que fisiológico y que nos ayuda, que si viene, deja tú no un oso, o viene una amenaza, o viene una víbora, yo voy caminando, yo voy a entrar en la amígdala, les digo, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, huyo, me paralizo. ¿Cuál es la estrategia que me va a permitir sobrevivir? Y voy a tomar una de las 3 estrategias. Y ¿qué es lo que pasa? Que a veces ese mecanismo que tenemos tan entrenado desde tiempos ancestrales, de que tenemos una amígdala reactiva, se nos confunde con la realidad. Y entonces reaccionamos a un miedo que no es real de manera fisiológica. Y nos quedamos en ese mecanismo de estar, y eso que genera pues los procesos de estrés, los procesos de angustia, la ansiedad, cuando entramos en un miedo que realmente no es tan amenazante como para que nosotros tengamos que tener activado en nuestro cuerpo un mecanismo de defensa fisiológico que se acompaña también de lo emocional, de qué tan asustador, qué tanto estoy calificada yo para defenderme ante esta amenaza. Entonces, Y ese es como el primer tipo de miedo. Dime. Y ahí hay una cosa que me parece súper importante que nosotros hablemos, porque digamos, eso fue lo que más me impactó a mí, el tema del miedo. Y es que resulta que, claro, o sea, el cuerpo siempre reacciona al miedo. El cuerpo no se da cuenta si es un miedo fisiológico de verdad, pues es que usted se encontró una culebra venenosa, o si usted simplemente se asustó porque su jefe le pidió un informe y usted todavía no lo tiene hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo obviamente tiene que generar la sustancia para que usted salga del peligro. Y generar la sustancia para salir del peligro es poner al corazón a bombear a todo lo que da sangre, porque sus extremidades tienen que estar listas para correr, para atacar, para no sé qué. Usted genera una cantidad de adrenalina, o sea, el sobreesfuerza su organismo. Lo mismo, si usted se encuentra un oso, que si usted le da miedo que mañana lo van a echar del trabajo, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos, a mí ese descubrimiento me pareció increíble porque yo decía, pucha, no puede ser, con razón, o sea, yo nunca entendía el tema del estrés, no, es que usted está enfermo de estrés. Yo no entendía eso qué significaba. Cuando entendí que es que el estrés es esa reacción al miedo de su cuerpo, entonces usted tiene el cuerpo a tope todos los días. Claro, O en sea, modo usted se está sobrevivencia. encontrando un oso todos los días afuera de su casa. Entonces, el organismo, ¿cómo puede estar? O sea, reventado, Claro. reventado porque su organismo no está hecho para trabajar así. Entonces, ahí es donde me parece a mí fundamental entender que está bien que el miedo sea una herramienta, está bien que yo tenga que convivir con él, porque definitivamente es parte de nuestra vida, pero también me parece súper importante entender cuáles son los miedos que yo me invento, cuáles son esos miedos o qué disfrazo yo en el miedo, pues para tener una vida muchísimo mejor, porque es que también vivir asustado a punta de ideas catastróficas que a mí se me ocurren no tiene sentido. Claro, porque aparte es vivir en una angustia constante y en un nivel de estrés y de consumo energético agotador, porque el estrés es esto. Entonces, hay entonces este miedo instintivo. Hay otro que es este miedo aprendido. El miedo aprendido es el miedo de que mi mamá le tenía miedo a las ratas, gritaba a los alaridos. Bueno, pues entonces yo aprendí este miedo. Entonces, generalmente uno de mamás muy miedosas ve niños miedosos o de hermanos con experiencias traumáticas, entonces a veces pasa que el hermanito, estos miedos aprendidos, y estos miedos aprendidos, de ahí también vienen pues con todo lo que son los miedos introyectados. ¿Qué es un miedo introyectado? Un miedo introyectado es el miedo de otra persona que yo creí que era mío.
que ese es un miedo aprendido. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo al diablo, porque me muero del susto que se me va a aparecer el diablo. ¿Y de dónde es? Pero es que a usted alguna, entonces uno dice, se te apareció el diablo, lo viste, te mostraron una imagen. No, yo no tengo memoria de eso. Pero mi mamá decía que es que el diablo es lo más miedoso, que es que si usted peca, entonces el diablo se la lleva. Entonces, claro, yo introyecté esta idea de que, aunque yo no lo vi, aunque yo no conozco la imagen del diablo, aunque no, yo no viví la experiencia en carne propia, tengo miedo de una persona en mi vida que a mí me parece que es absolutamente verdadera, y yo digo, entonces yo introyecto ese miedo. Esos son estos miedos, y esos son estos miedos que nos llevan a vivir y nos van distorsionando la realidad. Pues no existe, yo no conozco, yo jamás vi el diablo, pero yo sé que es muy peligroso. Entonces el mecanismo vuelve y se activa, funciona igual. Hay otros miedos, por ejemplo, que son miedos asociados, que son las fobias. Esos miedos son realmente paralizantes, porque una cosa es un miedo y otra cosa es una fobia. Entonces yo veo mucho que la gente le dice, pero pues, ¿cuál es el problema? Usted deje de ser escandalosa, que las arañas o la... No, es que, claro, cuando yo tengo una experiencia en donde la situación fue tan amenazante para mí, en donde yo tengo anclado en mi cuerpo una experiencia física, emocional, de parálisis, hay un camino que se hace en el cerebro en donde yo digo, antiaraña, parálisis. O antiaraña a correr, pero claro, se me genera, aunque la araña sea de este tamaño, porque entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? Distorsiona la realidad. Entonces, cuando tú empiezas a hablar, es que yo me invento los miedos, es cuando yo no soy capaz de ver la realidad con claridad, en una perspectiva realista, porque entonces una arañita de este tamaño chiquita termina siendo tan amenazante como una tarántula de este tamaño, porque el simple hecho que es araña, ¿cierto? Y yo le tengo terror a las arañas, pero es que la araña es diminuta, pero es araña. Entonces, yo creo que ante el miedo siempre hay que tener mucho respeto. Y nos han educado en una cultura de falta de respeto, es tan ridículo, los hombres no tienen miedo, los hombres no se asustan, las mujeres dejen de ser dramática. El drama, o sea, los hombres los han tildado de miedosos, y a las mujeres de dramáticas, que a mí me parece terriblemente castrante, insensible, de decir, es que claro que si yo me enfrenté a una tarántula, tengo todo el derecho a sentir el miedo. Y entonces ante esos miedos y esos miedos se viven todos en el cerebro límbico, en esta parte y en la parte reptiliana también, en esta parte que no me permite a mí acceder a ver la realidad con claridad, porque como tú decías, si yo tengo tanta sangre en la cabeza, si yo tengo esta descarga de adrenalina y de cortisol, yo ni siquiera soy capaz de ver con claridad porque mis pupilas están dilatadas, porque mi presión arterial está alta. Entonces, de verdad, ustedes han visto que cuando uno entra en el miedo o en la ira, la gente que entra en la ira o ve rojo, ve así, porque claro, uno dice, no veo con claridad. Entonces, ¿cuál es un camino como para uno decir, bueno, o hay un miedo, por ejemplo, antes de que terminemos como el camino, que a mí me parece muy interesante, y es este miedo que es el gusto al miedo? Voy a ir a ver una película de miedo, voy a verme El Aro, voy a meterme a la Ciudad de Hierro, a meterme a la montaña rusa más miedosa. Sí. Entonces uno dice, pero ¿por qué la gente le gusta sentir miedo? Porque es un miedo seguro, porque yo sé que si me voy y me veo la película, yo sé que es una película. Entonces es una percepción del miedo, pero que se va desde el neocórtex, desde la parte superior del cerebro, en donde tú tienes la claridad, es como un ensayo, es como, yo voy a ensayar, pero jugando, es jugar al miedo, y a mí me parece que eso es un fantástico entrenamiento. Y es hacer un poco como esta desensibilización. Cuando una persona tiene una fobia, hay un tratamiento, por ejemplo, que se llama desensibilización sistemática. Es, listo, pues si te asustan las víboras, tócalo un poquito, o montate al avión y haces un vuelo simulado. Y entonces es empezar a subir esto del cerebro, de la parte reptiliana, de la parte límbica, al neocórtex, a la parte superior del cerebro, y decir, en realidad esto es tan amenazante. Hay una metodología, bueno, tuve la oportunidad de conocerles un PhD en psicología que se llama Bill Crawford, que es americano. Yo lo conocí en México y tuve la oportunidad de tomar unos talleres con él.
Es fantástico, síganlo porque él tiene, tú te suscribes y te manda unos videos como cada semana. Y él tiene toda una metodología y toda una teoría que se llama Living from the Top of Your Mind. Y es esto, es claro, ¿qué te permite a ti poder ver la realidad que no sea distorsionada en perspectiva e ir poniendo como, tocando ese miedo de una manera más real? Poder entrar en una percepción más realista. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, respirando, poderlo ver en perspectiva. No es lo mismo si yo veo una situación aquí con las pupilas dilatadas que si yo tomo distancia y digo, a ver, la arañita es así, pero si yo tomo 2 pasos atrás, jalo aire, y le dice, ¿de qué tamaño es la araña? ¿Es más grande que tú? No, no es más grande que yo. ¿Es más grande que tu pie? No, no, no. ¿Es más grande que tu mano? No. ¿Es más grande que tu dedo? No, es del tamaño de mi dedo frente al dedo tuyo. Claro, entonces eso te lleva a un proceso de pensamiento y de percepción distinto que te va a permitir irte aproximando al miedo de una manera más realista. Y hay una última parte de esta parte de descripción del miedo que es la ansiedad, que es muy distinta al miedo, porque el miedo es aquí y ahora. El miedo es un mecanismo de defensa fisiológico y emocional en el presente. Pero la angustia es siempre en el futuro, porque la angustia tiene que ver con nuestros pensamientos catastróficos, con estas ideas locas que tenemos de que, pues no ha llegado, seguramente se chocó. Pues no me ha llamado, seguramente me está poniendo los cachos. Cosas así, estas ideas que tienen que ver con nuestra historia y con nuestras experiencias pasadas. Y tiene que ver con este ciclo de la ansiedad, porque la ansiedad siempre está en el futuro. Entonces, cuando yo vivo en este proceso de la ansiedad y estos factores que yo vivo en una alerta permanente, eso me genera un proceso de estrés, porque la ansiedad entonces es una producción todo el tiempo de iba a pasar y seguro. Y entonces, hay un pensamiento que es discursivo, en donde yo, como un círculo vicioso, porque entonces yo pienso que algo va a pasar, pero pasa, pero entonces no sé si va a pasar, y todos los días, y yo me lo repito diario, hoy seguro esto. Y hay como este mecanismo que es muy conocido que se llama la profecía autocumplida, en donde entonces yo digo, es que seguro me va a poner los cachos. Claro, entonces yo me busco el más infiel y cuando lo digo, yo sabía, yo siempre tengo la razón. ¿Y eso qué hace? Refuerza esta angustia porque dice, yo tenía razón, por eso yo estaba tan angustiada. Lo que dicen como en las novelas, el pálpito, así como Sí, sí, sí. en las mujeres de novelas mexicanas, la mamá que tengo un pálpito horrible. Eso, Y es eso de... el papá se repite. Sí, claro, ese pálpito, que una cosa es la intuición y otra cosa es cuando yo soy adicta y tengo la fantasía de que yo puedo predecir el futuro y seguramente va a pasar, ¿no? Pues yo hago muchas cosas para que esa creencia que yo tengo de que yo puedo predecir el futuro se dé. Y me hago como adicta a esta ansiedad en donde yo tengo una ganancia, porque mientras yo estoy ansioso, yo no estoy en el presente. Mantener preocupado es no estar en el presente, porque es como todos sabemos, preocuparse. Entonces, mientras yo estoy preocupado, pues no me ocupo, porque es entrar en una metodología futura de tiempo completo. Buenísimo. Súper, buenísimo. Sí, definitivo. Incluso hay una cosa que me parece súper interesante y es el tema de la ansiedad, porque yo siento que muchas personas, digamos, que no viven a cuenta de la ansiedad. Entonces, yo incluso dije, tengo que llevar como algunos datos para las personas para que, aparte de oír este programa, pues puedan también oír más personas hablando del tema del miedo, porque me parece que muchas personas están asustadas allá afuera, muchas estamos asustadas allá afuera. Entonces, miren, hay una conferencia que tiene Borja Villaseca, que es específicamente del miedo. A mí esa del miedo me parece especialmente chistosa. Borja Villaseca es un español que habla principalmente del enneagrama, pero él tiene muchas otras conferencias que a mí me parecen geniales. Véanse por favor el miedo, porque entonces él cuenta cómo él enfrentó sus miedos y es muy, muy chistoso. Y básicamente uno ve ahí, pues se ve como un espejo de cómo cada cual enfrenta sus miedos y cómo vivir sin miedo definitivamente tiene mucho sentido.
Y hay otro personaje que se llama Sergio Fernández, también es un español, hoy me vine con todos los españoles. Tiene un libro que se llama Vivir sin miedo y también es cómo dejamos de vivir entre fantasmas y empezamos a vivir pues en el presente y en la realidad. Diani, te tenemos calladita Silenciada, todo yo este también. montón de No, te rato. acabo de hacer O sea, pero además Castigada. afortunadamente, porque ella es la más paciente de las Sí, tres, Lina, yo entonces también, ella es la única. yo estaría cocinada, sí. Sí, sí, yo ya estaría pues, o sea, a punto de colapso, Diani, 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 hermosa, hola. No, yo feliz aquí haciendo catarsis, o sea, me hiciste terapia, te tengo que mandar un cheque porque estoy... Y digamos, hoy cuando estábamos hablando, nosotras pues nunca hacemos un libreto, pero hacemos como una estructura a seguir en los programas como para que no se nos vuele porque cuál de las tres habla más. Entonces, Fran me preguntaba, Diana, ¿y tú hoy llegas con qué miedos al programa? Como para... Y yo la verdad no sé. O sea, yo soy súper emocionalmente castrada. Yo soy muy racional y yo no sé a qué le tengo miedo. Y ahorita que hablaban del oso, me acordé porque estoy viviendo en este momento en Colorado, donde esto está lleno de osos y de leones. O sea, sí hay posibilidades de que me encuentre con uno. Ahí sí. Ayer salí a trotar, yo salgo a trotar por aquí por mi barrio y subí la montaña y me dice una señora, es que, no, devuélvete porque acabamos de ver un oso y está con los cachorritos y yo, ok, y me devolví pues y yo decía, donde yo me encuentre un león, un oso, ¿yo qué hago? Pues ella me dijo, lo único que debes hacer es como hacer mucha bulla para que el oso te vea más grande de lo que eres y como que se asuste un poquito. Y yo, o sea, yo mido 1,5 metros, aquí no hay nada que hacer, pero, Somos pero, dos, somos dos. pero me quedé pensando mucho hoy en eso, en los miedos. A mí realmente no me dio miedo. Yo dije, bueno, listo, pues si me toca enfrentarlo, lo enfrento, porque así vivo yo la vida, ¿no? Lo enfrento, lo supero, lo paso, emocionalmente castrada, yo me pongo como un callo, como un escudo, y realmente a mí me parece que ha sido muy nocivo para mí no enfrentar mis miedos. eh, y no llego hoy con miedos, pero sí llego como con preocupaciones. Entonces es más como ansiedad. Yo, digamos, para mí hacer este programa ya es de por sí enfrentar un miedo. A mí se me nota en la voz, yo no sé si ustedes lo oyen porque yo no soy capaz de estar frente a una cámara. Esto para mí ha sido una odisea hacer este programa, y un entrenamiento para lo que yo quiero hacer en el futuro, porque me cuesta mucho trabajo y yo siempre he sido como detrás de cámaras. Sobre todo como en las conversaciones que yo tengo, los temas que yo trabajo son temas muy polémicos, son temas muy donde uno recibe mucha agresividad, mucho palo, entonces a mí me da miedo, a mí me da mucho miedo hablar y exponer. Y ahorita que hablas tú es que me diste como una clase, porque ya entiendo por qué me cuesta tanto trabajo argumentar, explicar, y la verdad es que yo siempre he dicho que la gente que lo recibe a uno con agresividad en las conversaciones, lo recibe a uno con miedo. Y Colombia, sobre todo en Colombia, que nosotros estamos, eso lo hemos dicho en varios programas ya, estamos muy traumatizados, tenemos muchos miedos, y son miedos reales, pero reales y no, porque muchas veces, sobre todo en la cultura paisa de nosotros que somos tan exagerados y que todo lo adornamos como con mucho más drama, como con muchos más flores, las tragedias también las adornamos con mucho más, y somos como decimos en Colombia, una raza muy pujante que se pega mucho de lo que ha logrado, de lo que ha trabajado. Entonces nos morimos del miedo de perder cosas, de perder lo que hemos logrado, lo que han trabajado nuestros papás. Eso se nos vuelve como un miedo muy real. Y yo pienso que muchas de las conversaciones que tenemos en Colombia se basan como en esos miedos de perderlo todo, o de que nos maten, o de que nos secuestren, o de que mis hijos les va a pasar algo. Y eso nos paraliza. Nosotros no los enfrentamos al ataque y no los,
pues como las tres reacciones que ahorita hablábamos, no atacamos, no corremos, sino que nos paraliza. Entonces preferimos como aquí paro yo, esto es lo que yo creo, nos aferramos como a unas seguridades que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas, que son pues figuras, digamos, que nos dan seguridad, figuras de autoridad, o puede ser, digamos, la religión que puede ser muy buena. Bueno, nos aferramos como a unas cosas que nos dan una seguridad, pero realmente no estamos enfrentando ese miedo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que ese miedo de los colombianos es muy paralizante. Y cuando empezamos a hablar y alguien nos dice, no, no, es que no es así, ahí mismo atacamos. Ahí mismo atacamos, nos censuramos, dejamos de hablarle al amigo, le decimos al otro que es un bruto, que es un animal, usted no sabe nada, porque es que nos volvemos como muy agresivos, ¿cierto? Eh, entonces me parece que todo eso que explicaste tiene mucho sentido en esa parte social, en esa parte política, en esa parte como de comunidad, eh, cómo nos dividimos en opiniones y nos aferramos como a una tribu que nos da esta seguridad, como esta barrera de protección. Pero ¿por qué? Eso no es real. Sálgase un poquito de esa barrera y pregúntele al que está fuera de la muralla, venga pues, ¿qué es lo que tanto me da miedo a mí, cierto? Eh, entonces, sí, y sí, me diste una clase magistral con todo lo que explicaste sobre el miedo, desde la perspectiva que trabajo yo como mis argumentos y mis diálogos internos, ¿cierto? Eh, y yo quería preguntarte, como en referencia a eso, eh, yo, a mí me parece muy difícil diferenciar si lo que estamos sintiendo es miedo, si es tristeza, si es rabia, si es de pronto lo que hablábamos en el capítulo de la vulnerabilidad, si es vergüenza, si estas emociones se disfrazan de miedo o si es el miedo el que se disfraza en todas estas emociones. Mira, cuando pensamos en esto, a mí me pasó, se los quiero compartir, que hoy hablaba yo con una amiga que empezamos a hablar, entonces, bueno, pues los tipos de miedo y vamos a hablar, entonces yo casi que me fui a la teoría de Skinner y me fui por Freud, que es el miedo para Freud, o sea, claro, en esto de yo soy la psicóloga invitada, bueno, pues entonces más vale que yo cumpla esta función de la experta, y eso, claro, eso me pone en una posición de... ¿De verdad creen que soy tan experta? Así, ¡qué susto! Y aparte puede ser la politóloga, todo, o sea, entonces, claro, a mí me empezó esto así y entré en esta dinámica de información, 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 o sea, me vi todos los videos, saqué todos mis libros, no, todo. Y entré en este proceso de análisis y me pasó que llegué a un punto en que dije, tengo parálisis por análisis. Que nos pasa mucho, esto de es mejor paralizarme y llenarme de información y sentir que la información me quita el miedo a actuar, porque entonces uno dice, listo, me empiezo a llenar de información y en eso hay que entender entonces como todas estas emociones básicas, o sea, la teoría de las emociones ha sido desarrollada ampliamente por muchos enfoques, pero sí uno tiene que tener claro cuáles son las emociones básicas y cómo nosotros como cultura hemos venido aprendiendo a identificar las emociones y nosotros como colombianos en particular tenemos una educación emocional muy pobre. Uno, porque somos un país miedoso. Colombia es un país en donde digamos que puede definirse como un país que se mueve por el miedo desde algunos enfoques, pero también porque somos un país muy religioso, porque nosotros fuimos criados en un modelo religioso, católico o otro tipo de religiosos en donde las emociones eran muy reprimidas y todavía son. Yo fui criada católica porque no era opción, no había opciones y tengo muchas cosas que le agradezco a la religión y cosas bonitas que conservo. Yo hoy en día no soy una persona muy religiosa, me considero más una persona espiritual que religiosa, pero sí hay que definir, por ejemplo, este tema. Yo creo que lo primero que todo es hay que entender qué es la ira. O sea, entonces, por ejemplo, la ira es esta energía que nosotros tenemos para enfrentarnos
y defendernos, porque la ira cumple esta función. Y hay que entender que las emociones siempre son nuestras aliadas, todas y cada una. Entonces la ira cumple eso. La tristeza es como darle un lugar a lo doloroso, porque cuando yo entro en la tristeza digo, hay algo que me duele. Y había todas estas teorías de lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro, pero finalmente es lo mismo. O sea, cuando yo me conecto con el cuerpo y logro decir, y alguien me lastima y yo lloro, esto es el llanto y la tristeza es el mensaje divino que me da el cuerpo y me dice, le dolió. Y los niños lo viven de una manera tan natural y espontánea, porque ellos dicen, me dolió. Claro, ellos están totalmente conectados con esta sabiduría organísmica que tenemos los seres humanos de tener claridad con las emociones y nosotros nacemos con las emociones claras, que en el proceso de socialización se nos van entonces distorsionando y se nos van confundiendo. Entonces, listo, la vergüenza nos permite decir, ¿cuándo siento yo vergüenza? Cuando siento que mi posibilidad de pertenecer al grupo se ve amenazada. Ah, ya no voy a pertenecer, me van a sacar. Entonces me escondo, porque la vergüenza, y nosotros nos criaron con unos niveles de vergüenza, le debería dar pena decir eso, le debería dar, ¿no le da vergüenza? Y uno decía, ah, me debería dar, bueno, entonces vergüenza. Claro, sí, mi mamá me dice que tengo que tener vergüenza, sí señora, con mucho gusto. Entonces, pero la vergüenza es absolutamente, todas las emociones son absolutamente legítimas y verdaderas en la medida en que son el camino en que mi cuerpo me muestra lo que a mí me pasa y me permite tener un entendimiento. Por eso es que uno dice, ah, pues hay que, ¿dónde se da la desconexión? Cuando yo me desconecto del cuerpo. Y el miedo que es el que nos invita hoy, el miedo nos da esta energía maravillosa para defendernos, para cuidarnos, para saber y decir, por ahí no me meto, porque hay una cosa en mi cuerpo donde me dice, no es seguro estar ahí. Y cuando yo estoy conectada con mi sabiduría organísmica y con mis emociones y con mi cuerpo, no hay lugar de perderse. No hay pierde, porque yo digo, ah, lo que yo siento es miedo. ¿Qué nos pasa? Que en el proceso de socialización nos dijeron, no se puede sentir rabia, no se puede sentir tristeza. Yo lo viví mucho, usted bonita y riéndose, porque triste no te queremos. Alguna vez alguien me dijo, no, triste no la quiero. Y yo, ah, ok. Entonces, no, pues si el amor está de por medio, pues entonces pues es muy caro el precio de ser triste, entonces triste nunca. Y claro, entonces yo aprendí que triste nunca, entonces todavía me pasa que cuando estoy triste me voy para que nadie me vea. En procesos de grupos y en terapias de grupos y en eso he aprendido, pero yo a la hora que había que llorar me iba para el baño a enterrarme sola porque nadie me puede ver llorar, porque hay un mecanismo profundamente aprendido, entonces la tristeza no tiene cabida, o la alegría no tiene cabida porque este país es muy duro y la vida es muy dura, entonces también tiene que ver como con la historia de cada uno de nosotros. Y yo creo que hay una parte bien importante y es que cuáles han sido, cómo es nuestra historia. Y nuestra historia en Colombia es una historia difícil donde hemos aprendido que hay que tener miedo. ¿Por qué a los colombianos no nos asaltan? Pues porque estamos entrenadísimos y porque es mucho menos probable que en alguna parte tumben a un colombiano a que tumben a un americano. Porque uno dice, claro, porque entonces no tenemos esta famosa malicia indígena que no es más que miedo aprendido de en todas partes me van a asaltar. Es que, pucha, todo me va a pasar, pero eso también cumple una función. O sea, yo he vivido, creo que en las ciudades más peligrosas de Sudamérica, yo viví en Ciudad de México, viví en Sao Paulo, y, y a mí, claro, nunca me pasó nada, pero pues porque tenemos la famosa ley del colombiano de no de papaya. Claro, no se vaya, y eso ha sido maravilloso, y creo que eso hay que reconocernos de nosotros, que la experiencia que hemos vivido de miedo, de saber que hay una amenaza alrededor, nos ha desarrollado una habilidad de estar un poco alertas, pero hemos aprendido a vivir con eso y ya no nos genera una ansiedad constante. Entonces creo que también el haber aprendido a digerir el miedo y decir, ah, nos da una ventaja competitiva, si uno lo pudiera ver así, decir, ah, yo me puedo ir, yo ya sé que no me voy a ir a poner nada vistoso, no me voy a poner ni el anillo ni el reloj porque voy para el centro, me pongo algo así, me pongo algo tranquilo y si me roban, pues yo lo entrego porque
tenemos por historia que sabemos que si nos roban y uno se pone a pelear, pues nos van a meter una puñalada. Y uno dice, pues yo no voy a entregar la vida por un celular. Pero a lo mejor una persona que viene de Europa, pues dice, no se le pasa por la cabeza que lo vayan a apuñalar por un celular. Y él no lo entrega y lo apuñalan, ¿cierto? Entonces, creo que esto de ir encontrando, yo creo que el camino siempre está en el cuerpo, siempre, porque la mente nos confunde un poco y si bien uno puede ir haciendo como conciencia de los miedos, yo le decía a Francina esta semana, que me pasó, yo me considero, por ejemplo, una persona valiente. Yo ante los miedos me asusto, me paralizo un poco, a veces me pasa que me enmudezco. Yo soy como una lora, pero cuando yo he tenido situaciones de mucha amenaza, de amenaza de vida, me enmudezco. Y lo tengo clarísimo, lo entendí después de muchas veces que me pasó y dije, y eso hace como que mi cuerpo se concentre y entre en modo alerta y diga qué hay que hacer y actúo. Pero después de que yo me enmudezco y entro en esa cosa y salgo como de la amenaza, en automático, me da gastritis. Entonces, en estos días, yo tengo una hija ya de 18, y ya, pues, por supuesto, no se acuesta con nosotros, o sea, ya no está en este proceso de tenerla tanto contacto físico, y de pronto se levanta un día y me dice a las 2 de la mañana, mamá, tengo un cólico como muy fuerte. Y yo le dije, como para irnos para el hospital ya. Pues no, le dije, bueno, tómate una pastilla, estamos en toque de queda ahora, no podemos salir a las 5 de la mañana, o eran como las 2 de la mañana. Si te sientes muy mal, nos vamos para el hospital, sacamos el permiso de toque de queda, lo que haya que hacer y nos vamos. Y sin permiso y todo, si fuera una urgencia, yo me voy. Y ya convenceremos al policía con una sonrisita, o sea, algo haremos. Pero pues primero lo primero. En Chile eso funciona muy poco. Eso funciona de maravilla y con acento paisa y colombiano mejor. Él dice, ay, usted no sabe, se me está muriendo la niña. Y lo dejan seguir. Y efectivamente, eso pasó a las 2 de la mañana, yo le di un paracetamol y en automático a mí me dio gastritis. Y yo dije, me dio miedo. Porque claro, una de las cosas para mí más intimidantes en el mundo es que mis hijos se enfermen. Yo digo, que yo me enferme no es tan grave, o que mi marido se enferme no me asusta tanto, o que algo pase, pero que mis hijos se enfermen, a mí me entra un terror como ancestral de se me va a morir, se me va a ir un hijo, y eso creo que es para mí uno de mis temores más profundos. Entonces, claro, a uno se le confunde el miedo, por ejemplo, con el enojo. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que se le confunde el miedo con rabia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a digerir el miedo y a identificarlo. Entonces, de pronto están que no se hallan. Hay gente que dice que no me hallo, es que tengo una ira que no sé ni para dónde. Y lo que tienen es, tengo un hijo enfermo, tengo a mi señora. Entonces uno ve gente, por ejemplo, en el trabajo mal genial, y uno dice, pero es que tan amargado. Pues es que vive con una paciente con cáncer terminal en su casa. Y lo que tiene es terror de cuándo se le va a ir. Entonces, la ira ante la imposibilidad de reconocer el miedo y digerirlo, hay un fenómeno, la emoción no se pierde, la emoción es energía, entonces la emoción no se va para ningún lado. Y entonces empieza a buscar como el agua, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Y cuando tú no la logras expresar y no la logras ver con claridad, se transforma, se deforma, si uno lo pudiera decir así. Y entonces, claro, encontramos, por ejemplo, yo veo mucho personas que en vez de reconocer el miedo, les da rabia, o personas que en vez, o el dolor, lo expresan, por ejemplo, con rigidez. Es que hagamos, no, y son personas, por ejemplo, las personas que sufren de dolores crónicos, que tienen un dolor crónico con el que viven, son personas que viven en un nivel de estrés que parecen enojadas, y lo que tienen no es enojo, es dolor, y muchas veces el dolor también genera tristeza, porque cuando yo tengo un dolor, una enfermedad crónica, hay una sensación de muerte cercana que me dice, yo me puedo morir de esto, entonces me hago rígido. Entonces, creo que lo más importante en esto es dar lugar, darle un nombre, es poder empezar, y yo creo que nosotros como mamás tenemos que empezar y tenemos que darles a los hijos esta educación emocional, en donde yo me enfrento a una situación y yo tengo ganas de llorar y yo me puedo sentar a llorar. Que es que yo no lloro porque mis hijos se aterrorizan, no.
Cuando yo lloro, claro, no me voy a emperrar a los alaridos porque los voy a asustar, pero yo me puedo permitir sentarme a llorar porque me echaron de mi trabajo. Y entrar y decir, mamá, ¿qué te pasó? Me echaron de mi trabajo. Y estoy triste porque yo no me lo esperaba y es difícil y es muy duro y me siento triste, me siento rechazada, siento que no me valoraron. Estoy pasando por un momento difícil. ¿Qué le enseñas a mi hijo? Que la vida es difícil y que yo tengo derecho a llorar, y cuando yo lloro, yo le permito al otro también y le abro un camino y le modelo como mamá. Y lo mismo con mi pareja. Si yo estoy con el otro y yo le digo, es que lo que tengo es rabia contigo, no me hables por ahora porque necesito espacio. Pero ¿qué tienes? Nada, estoy súper bien. No, pues es ¿qué comunicación emocional es esa? Y hablamos de toda esta inteligencia emocional y de las habilidades blandas, pero a mí me parece que todo esto confluye en decir, ¿cómo me conecto yo conmigo? Y en la medida en que yo me conecte conmigo y con mis emociones reales y les pueda dar un nombre y diga lo que siento es envidia, por ejemplo. La envidia no es una emoción básica, y la envidia es una emoción difícil de digerir, porque uno dice, no, si yo estoy súper feliz por ella, qué dicha que le fue tan, fue madre, qué rabia que no me lo diga. Y yo creo que Yo me esto reconozco la envidia es de las emociones más difíciles de asimilar. total, Pero total. cuando uno, una vez Aceptar. fue a una conferencia y la conferencia era fantástica y yo acabé con ella. Le hice unas preguntas horribles y era una amiga mía cercana. O sea, la enemiga peor que entró a esa conferencia fui yo. Te salió la bruja que todas Claro, la llevamos. bruja de la conferencia. Yo dije, alguien se lo tiene que decir y porque te quiero te aporrio. Esa amiga de que, ven, yo te acabo contigo, barro y trapeo porque te quiero mucho. No, no friegue. O sea, han visto estas porque te quiero mucho, voy a acabar contigo y soy súper sincera. Sí. No, eso va con la necesidad de la que quiere vomitarse en la otra y cagarse el éxito del otro. Y cuando yo me di cuenta que salí de ahí, yo dije, alguien se lo tenía que decir. No, pues qué chévere, la super amiga. Y después me di cuenta y dije, es pura y física y vergonzosa envidia porque yo hubiera querido hacer eso que ella hizo tan chévere. Y ella lo hizo primero que yo. Claro. Cuando yo, Y yo creo que bueno, me costó una sesión de terapia. O sea, sí, yo total. no lo hice solita, fui a sesión de terapia y dije, algo pasó con mi amiga, es que yo creo que ella no sabe recibir la crítica, si es una crítica tan constructiva, usted lo que es una rata, o sea, usted se da cuenta. Yo, claro. Y sabes, Lina, que esto que está... Y cuando le dije, lo que me dio fue envidia. Y ella dijo... Sí, le diste nombre. Y digamos que esto que estás diciendo en este instante es tan importante como para la otra pregunta que te queremos hacer aquí desde las 5 más. Yo estoy en un modo aprendiz, pues porque esto ha sido, de verdad, Fran, gracias por pensar en el tema tan oportuno y por traerte esta mujer tan maravillosa, pues que nos está enseñando, nos está abriendo el panorama en relación a un tema tan importante como es el miedo. Y tú ahora decías, pucha, necesitamos aprender a ponerle nombre a lo que sentimos. Es que meter las emociones debajo del tapete no puede ser una opción. En estos días, Joaquín, yo tengo un hijo de 5 años, me demoré mucho en escoger colegio. La verdad fue una de las decisiones más difíciles que yo he tomado en mi vida. Es una de adulta. Y Joaco viene con un tema, y es que todos los días me pregunta, mamá, ¿con qué emoción amaneciste? ¡Ay, qué belleza! Amaneciste con la emoción de la alegría. Y saben que yo ahí dije, escogí bien el colegio. Me ha dado como una felicidad que Joaco me pregunte todos los días y ya se convirtió en un hábito. Yo todavía me baño con él porque me parece un ritual divino, yo todavía me baño con mi hijo. Y cuando nos estamos bañando, él me dice, mamá, ¿con qué emoción amaneciste? Entonces yo le cuento y le pregunto, ¿y tú con qué emoción amaneciste? Y a veces le digo, mi amor, hoy estoy un poquito preocupada porque está pasando esto y esto, estoy preocupada por tus abuelos, estoy preocupada o estoy triste porque yo tengo un familiar enfermo, bueno. Ponerle nombre y reconocerlo. Entonces, resulta que tú ahora con lo que estabas diciendo, mis emociones y mi cuerpo me empezó a dar como un calor, creo que también es un poquito el vino, pero tú decías algo y es impresionante. Yo hice como un match, Lina, con lo siguiente, y es, nosotros los seres humanos somos impresionantes, o sea, tenemos un poder ilimitado de muchas cosas.
Y así como venimos con nuestras emociones a este mundo, también venimos con los instrumentos para manejarlas y canalizarlas. Pero cuando estamos creciendo, nos coartan esos instrumentos. Y nos coartan cuando nos dicen, no sea dramática, los niños no lloran, ay, le hizo cutucutu, no, pues qué miedo, cutucutu, Vea, lo sí. que es más horrible, ay, no, el cutucutu es de maricas, porque somos tan atrevidos que hasta en los lenguajes familiares se oye eso, ay, no, mariquita, mucha mariquita, ya le dio miedo, pues la culebra, ya le dio miedo, y trague, y trague. Y nos empiezan a coartar nuestros instrumentos, pero nosotros venimos con esos instrumentos. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo hacer para atravesar el miedo? Porque además también nos dicen mucho, todo lo mejor de la vida, todo lo fantástico de la existencia está al otro lado del miedo. Vaya pues, atraviéselo. ¿Qué le podríamos decir a estas incómodas, pues a estas amigas del alma y a las personas que nos están escuchando? Como un poquito esa caja de herramientas, si es que existe, porque claro, los miedos son muy individuales, pero yo sí creo que hay como una forma de uno atravesar el miedo. ¿Qué les podríamos decir a las personas que nos están escuchando en este momento? Mira, el miedo es un regalo, el miedo siempre, y como tú dices, detrás del miedo, y el miedo siempre será un mensaje certero, porque el miedo es de las emociones que con más facilidad podemos como percibir. No es tan difícil percibir el miedo como, por ejemplo, la vergüenza o la ira también es muy perceptible porque es muy, muy fisiológica, pero el miedo es algo que cada quien, bueno, y yo les decía ahora, ¿dónde? Porque no todos sentimos el miedo en la misma parte. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, ¿qué siento? Identificar, tratar de identificar esta emoción. Y yo siempre hago este ejercicio, y lo hago siempre en mis talleres, Francis lo ha visto, es ¿dónde? ¿Dónde lo sientes? Pucha, lo siento aquí. Lo siento acá. Lo siento aquí. Me da angustia. Angustia significa angostura. Angustia tiene que ver con que se te cierra toda la tráquea, todo el sistema respiratorio y tú sientes que te entra menos aire. De ahí viene el término angustia. Otros dicen, me duele la cabeza. Entonces, todos digerimos el miedo y lo sentimos de una manera diferente, que tiene que ver también con cómo funciona nuestro cerebro, cuál de los tres cerebros tiene una función, digamos que más prioritaria en ti, porque no todos funcionamos igual. Pero para mí, yo creo que lo primero, y me ha pasado mucho, por ejemplo, que he tenido personas en crisis de ansiedad, o cuando a mí me ha pasado, cuando he tenido, por ejemplo, un ataque de pánico, es de las situaciones más difíciles que a uno le puede pasar en la vida. Y la gente no se imagina lo difícil que es hasta que lo vive, porque es terriblemente amenazante, paralizante, difícil. Entonces, yo aprendí, por ejemplo, de este doctor Bill Crawford, una estrategia que lo uso mucho y hoy en día, cuando la encontré, que la he visto ahora, está muy de moda, y dije, yo la aprendí desde México, es cuando mis hijos tenían, hace por ahí 10 años, que se llama respiración consciente. Cuando yo estoy muy angustiado, cuando yo tengo este ataque de llorar, el llanto cumple una función fundamental y si yo necesito llorar, llorar me va a hacer mucho bien, pero hay momentos en los que yo no puedo sentarme a llorar y necesito actuar. Entonces, listo, yo digo, me asusté, entré en el miedo, me quiero sentar a llorar, pero necesito actuar. ¿Por qué? Pues porque tengo que sacar el niño y a reaccionar de una manera que me permita no solo mi sobrevivencia, sino la de mi hijo, la de mi circunstancia, mi trabajo. Yo necesito actuar y me doy cuenta que necesito pasar del miedo. Entonces yo no puedo llorar y respirar al mismo tiempo, para empezar. Si yo tengo un momento, tengo una persona que está con un llanto incontenible y es necesario en ese momento transitar el llanto para pasar a la acción, la respiración siempre será una mejor herramienta. Y hay una herramienta de la respiración consciente que yo aprendí, es 4x4x4. Tú inhalas en 4, sostienes en 4 y exhalas en 4. 4 veces. Para mí ha sido la estrategia más maravillosa y eficiente del mundo entero, porque a mí me ha pasado de tener personas en crisis de pánico y niños, por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, en una fiesta, me pasó que Sofi estaba en una fiesta y una niña de un momento a otro se empezó a poner pálida, y yo dije, entró en pánico. Y yo
ni por ser psicóloga. Dije, me paré enfrente de él y le dije, vamos a respirar, mírame y respiramos. Inhala en 4. Exhala en 4. 4, porque uno dice, cuente hasta 10. No, no es suficiente, hay que hacerlo por lo menos un tiempo. ¿Para qué? Para que te entre oxígeno. Y para que el miedo que está en el cerebro límbico y en el cerebro reptil suba un poquito al neocórtex y esto te abra un poquito, entonces baje un poco la adrenalina, baje un poco el cortisol y tú puedas tener una percepción de la realidad más confiable. Entonces, primero que todo la respiración, y la respiración consciente es fantástica siempre. Yo, por ejemplo, si me desvelo y no puedo dormir, me siento en mi cama y hago respiración consciente. Es súper simple y uno se lo puede enseñar a los niños siempre. Y tú la puedes practicar todos los días, amanecer y respirar. La respiración, bueno, la meditación es como un paso adicional, listo. Si tú empiezas a meditar es un proceso que cada quien lo puede hacer de distintas maneras. Hay quienes para quienes la oración, por ejemplo, es una manera de meditar. Yo recé el rosario obligada. Milo, a ti también te debe haber pasado que rezamos el rosario obligadas con las madres, Tú estudiaste en Santa Inés también, ¿cierto, Milo? Entonces a nosotros mayo pues era rosario sí o sí. Y yo decía, pero ¿por qué me sientan aquí obligada? Si yo no quiero. Y después entendí, yo hoy en día soy muy devota a la Virgen y entendí que el rosario es un mantra. Si tú lo entiendes como un mantra y te hace sentido y lo repites como un mantra, te puede llevar a un estado de conciencia distinto. Y te puede llevar a un proceso que es en donde lleva la oración también, de entrar en un proceso, en un estado de conciencia y de una vibración distinta, en donde tú dices, yo puedo entrar en este proceso. Ahora, si yo puedo también ver la ansiedad es pura anticipación, la ansiedad es pura esta sensación de pensar que algo va a pasar y no pasa, entonces es este círculo vicioso del que hablábamos ahora. Entonces, también cuando yo dejo de estar futuriando y me pongo en aquí en el ahora, ¿cómo estoy aquí? Vivir en el aquí en el ahora es vivir en el presente, y vivir en el presente es es abrir un camino de paz, es abrir un camino de conciencia, es abrir un camino de presencia, porque la presencia solo es posible en el presente. Y cuando yo entro en presencia, estoy aquí. Ahorita mencionaste una cosa que yo, digamos, tengo una mirada distinta y es precisamente por vivir en el presente. Y es que cuando yo me puse todas nos preparamos para el capítulo del día de hoy, muy particularmente me parece chistoso porque es un tema, yo no sé, es un tema que mueve fibras, es un tema que uno dice, bueno, miremos a ver aquí qué hacemos con esta vaina. Y además que nunca se habla de él, porque usted con los amigos pues nunca jamás en la vida se sienta a decir es que yo tengo miedo de tal cosa, yo tengo miedo de la otra. Y yo me puse a cuestionarme, a ver, yo qué miedos tengo. Entonces, pues un colombiano siempre vive con un delirio de persecución de que le van a robar. Sí. Entonces, que le van a robar o dentro de o que se le van a meter los ladrones a la casa, o que le van a robar el bolso, o que le van a robar el carro, o que le van a robar la maleta, y eso pues puede desencadenar en más cosas, ¿cierto? O sea, uno y si es de provincia, básicamente no le da tanto miedo el robo como lo que puede seguir o sea, aquí usted le mete una cuchillada, que no sé qué. Porque una vez en Londres me monté en el bus con una maleta. Yo antes vivía en Londres y yo sabía que usted deja la maleta en el puesto de las maletas y va y se sienta en cualquier parte. Pues resulta que a mí esta vez fui de visita y se me olvidó. Entonces yo me senté, entonces yo puse la maleta y me senté detrás del puesto de maletas con una manito encima de la maleta. Eso es muy colombiano. Enredada en el bolso. Enredada. ¡Qué cómoda estoy! Pero además, la más incómoda, con la hijo de madre maleta en el puesto más incómodo. Hasta que se montó alguien con otra maleta. O sea, fui tan afortunada que alguien se montó con otra maleta en el mismo bus, dejó la maleta y se subió para el segundo piso. Y usted,
Y en ese instante me acordé, claro, yo en ese instante dije, ay, ¿verdad que es que uno aquí deja la maleta y nadie se la coge? Claro, botó Y la ese día dije, batacilla. venga, ¿sabes qué? Tenaz. Y dije, a un colombiano en promedio en la vida, ¿cuántas veces lo atracan? O sea, ¿cuántas? Yo no tengo ni idea de cuál es la estadística, no tengo ni idea, pero uno se pasa toda la vida esperando que lo atraquen y lo atracan, si usted está muy de malas, 3 veces. A mí me pasó una cosa, yo acabo de llegar de Estados Unidos con lo que tú estás diciendo, iba caminando con Marce porque salíamos a hacer ejercicio delicioso y venía un hombre muy grande y Marce paró y yo dije, nos atracaron, nos empelotaron. O sea, me robaron los tenis, nos empelotaron y yo paré peor que ella. Y Marce me miró, me dijo, negra, ¿qué te pasó? Y yo, ¿tú por qué paraste? Me dijo, paré para que él pasara, pues porque venía frente a nosotros y para mantener la distancia por COVID. ¿Tú qué pensaste? Yo que nos iban a pelotar, que nos iban a atracar y que nos Y iban a me violar. violaban. Sí, Que nos iban a violar. claro. Y En plena frase calle. me hace acordar porque nosotros hemos dicho que los colombianos vivimos con mucho miedo y que tenemos niveles superiores o menos de estrés postraumático. Miren, yo ese día llegué a la casa de Marce, yo me senté a tomarme un té. Dije, güey, puta, nosotros estamos traumatizados. Claro, es que estamos traumatizados. Y te voy a decir que muchas veces uno piensa, Muy traumatizados. muy, aparte, y tampoco es gratis, es que nosotros sabemos lo que es vivir en una ciudad con bombas, nosotros sabemos lo que es una pesca milagrosa, y también vivir en el pasado, y a eso tiene que me parece que es un buen punto, porque si vivir en el futuro es angustia, vivir en el pasado también es nostalgia, pero también es conectarme con estos miedos que realmente hoy, claro, estamos viviendo en Colombia. Bueno, y están ustedes, para mí ha sido como bien complicado, por ejemplo, esto del tema, sí, del estallido social en Colombia, porque es una sensación de yo lo veo, pero no estoy allá. A mí me tocó el de Chile, que fue muy fuerte, y que a mí no me tocó de cerca, pero llegó un punto en que estaban a 3 cuadras de mi casa y yo dije, ¿es en serio que a mí me está pasando esto en este país? Y me ha pasado como, me ha tocado como huir. Yo llevo 20 años, o sea, yo llegué a vivir a México en el 2000 donde todo era maravilloso y me tocó salir de ahí por violencia. Después me fui a vivir a la ciudad, yo vivía en el norte de México, en frontera con México, con Estados Unidos, una ciudad que se llama Saltillo. Y me tocó salir de ahí porque el tema de la violencia, entonces salí de Colombia por violencia, después salí de México, del norte de México por violencia, después me fui a vivir a la Ciudad de México, que es una ciudad muy compleja, y llegó un punto donde dije, pucha, es muy difícil, vamos, me fui a vivir a Sao Paulo, que es para mí uno de los lugares más peligrosos del mundo, y de ahí salí y dije, yo no puedo vivir más en esta angustia. Y cuando llegué a Chile dije, ahora sí, llegué al paraíso, o sea, aquí nunca voy a sentir miedo. Es más, cuando yo llegué a Santiago les voy a contar que yo llegué a un apartahotel, como llegamos siempre cuando uno llega a instalarse, y yo tenía los niños y dije, bueno, ¿qué hago mientras mi marido se iba al trabajo y yo tenía los niños en el hotel? Y dije, bueno, puedo ir a un centro comercial. Me dijo, ¿te puedes ir caminando? Yo le dije, claro que no, yo vivía a vivir en Sao Paulo. Yo no puedo comprar nada, pues ¿para qué voy a ir si no puedo comprar nada? Me dijo, no es que puedes comprar. Yo, ¿cómo? ¿Cómo va a poder comprar? Pues me toca entonces conseguir un taxi para poder. No, es que tú puedes ir caminando y te puedes venir con las compras. Yo le dije, tan huevo. Ay, perdón, yo no sé si se pueden decir groserías o no. Ay, Sí, sí se puede. yo le dije, se enloqueció, ¿cómo me va a poder venir con las compras? Claro, porque yo venía de México DF y de Sao Paulo, que salir con compras de Sao Paulo es así como suicida. Y yo dije, ¿en serio? Y me dijo, haz el ensayo. Y yo no creí. Yo dije, no es cierto. No es cierto. Porque claro, es un entrenamiento de no es cierto. Hasta que la realidad y la realidad cambia y uno dice, ¿será cierto? ¿Será posible que haya una realidad distinta y que yo yo venía con la experiencia del pasado en México y todo Sudamérica es horrible? No es cierto. Y yo llegué aquí y me vine y me compré creo que unas medias. Con los 2 muchachitos para hacer puente así. Si nos roban las medias, las tiramos, no importa. Y salimos corriendo. Y yo llegué con las medias. Y
y dije, esto es el paraíso terrenal, o sea, es en serio que yo ponía, al otro día fui, compré zapatos, chaquetas para los muchachitos y me vine así, cada quien agarra sus cosas. Yo no lo podía creer, y entonces dije, es que yo ya no vivo en Chile, ve, yo ya no vivo en Sao Paulo, yo ya no estoy ahí y mi realidad hoy en día es distinta, y en la medida en que yo fui dándome cuenta, listo, entonces hoy ya puedo, entonces ya puedo salir a correr, puedo salir a caminar, porque entonces cuando yo cambio mi percepción y tengo una percepción realista que arraigada en la realidad, y digo, a ver, ¿cuál es mi realidad objetiva? Y yo dije, yo vivo en Chile, en Santiago de Chile, y yo en Santiago de Chile puedo salir a correr, puedo salir a trotar, puedo salir con mi celular, puedo salir y nada me va a pasar. Entonces, claro, si yo estoy en el presente, claro que me puede pasar algo. Y si yo voy hoy en día a Cali, seguramente que estoy en un riesgo altísimo de que algo me pase y me meto en el lugar equivocado. Pero realmente si uno vive en el presente con una percepción realista de lo que me rodea, yo puedo tener una dimensión de qué es seguro y qué no es seguro para mí. Ahora, hay que entender también, y en esta parte del miedo a mí me parece, yo he tomado aquí un apunte y se los quiero leer tal cual lo escribí. Y dice, bueno, cuando uno identifica el miedo y las emociones, no es solo enseñar al otro cómo o sea, no se trata de decirle al otro cómo sentir, venga, es que no sienta miedo, venga, es que sea más, no sea tan bravo. Es acompañar al otro en ir digiriendo sus emociones y su miedo. A mí me tomó mucho tiempo cuando yo llegué a Chile aprender a decir, es que a mí no me asaltan aquí, ni me va a pasar nada. Yo salía en Sao Paulo aterrorizada, porque en Sao Paulo pasaban cosas muy difíciles, sobre todo cuando yo estaba en ese momento que estaba Dilma Rousseff en el poder y había todo este fenómeno. A mí me tocó una situación muy compleja en Sao Paulo, ahora cada vez es más compleja, ya ni tú sabrás mejor que yo, pero a mis hijos les tomó mucho menos tiempo que a mí. Ellos iban más, ellos el primer día que pasaron con las medias dijeron, check, aquí no nos asaltan, mamá, aquí no nos asaltan, no, no nos asaltan, bueno, listo, a mí me tomó más tiempo. Entonces, cada quien, de acuerdo a su experiencia. Ahora, si yo vengo de una situación donde he venido en una guerra toda la vida, donde vengo de una familia violenta, yo siempre voy a tener miedo. No es lo mismo pedirle a una persona que tiene recursos y recursos emocionales que enfrente sus miedos a una persona que no los tiene. No es lo mismo pedirle a una persona que ha vivido un trauma que siga para adelante, aunque a una persona que solamente se ha enfrentado a una experiencia negativa. Son como que como les decía, los miedos son tan respetables como cada persona, porque es que cada quien y el acompañamiento desde lo terapéutico tiene que ver con que yo voy a tu ritmo y te acompaño y voy contigo. Y si tú tienes un ser humano, yo por ejemplo hoy estaba en una consulta y si yo tengo un ser humano frente a mí que tiene un tema donde no tuvo una mamá que le dijo, yo soy tu mamá y estoy para ti, y tiene un apego que es confuso, yo no le puedo pedir que listo, láncese y haga todo lo que, porque es que ella tiene que construir un apego distinto y le va a tomar un tiempo ir procesando lo que necesite procesar, pero es como ir respetando los tiempos de cada quien. Tal cual. Digamos, en el tema del COVID, a mí no hay nada que me parezca más respetable que el miedo al COVID. Y no hay nada más incoherente que el cuidado al COVID. O sea, todos nos cuidamos distintos de una manera distinta. O sea, pero yo siempre digo, cuando empiezan a criticar a fulanito, y yo, es el miedo de cada cual. O sea, no hay nada más personal, hijo de madre, que el miedo de cada cual a algo, y el COVID es un miedo real. O sea, no, ahí sí no te estás inventando nada. Una amenaza gigante. Una amenaza gigante, pero sí quiero dejar la invitación a cuestiona tus miedos. O sea, yo digamos le tengo fobia a las ratas. Fobia. O sea, no es una reacción normal. Miren, he hecho de todo. O sea, me hice regresión. Me acuerdo que un novio en la universidad tenía una culebra, entonces yo me iba con él a comprar los ratones y eso era un salón lleno de ratas para poder alimentar la culebra, y yo lo hacía por terapia, porque qué rico vivir sin esa vaina, y en este momento
La verdad es que lo he trabajado tanto que nunca se me volvió a aparecer un ratón en la vida. Ahora no es sino que entre uno por la puerta. Pero, pero cuestiona esos miedos, porque una cosa que yo decía, venga, o sea, es un animalito de este tamaño, o sea, el más grande, listo, el más grande, o sea, la rata más inmunda, listo, esto. Míreme el tamaño, o sea, yo una vieja de unos 78 y palidezco al lado de este animalito, o sea, soy más peligrosa yo para él que él para mí. Entonces, bueno, cuestionar todo tipo de miedos, todo. Que el marido me va a dejar, cuestiónelo, o sea, mire a ver, pues y si la deja, ¿qué pasa? O sea, cierto, de pronto hasta le hace un favor. Diani, te vamos a volver a dejar hablar. Yo estaba, ahorita que te estaba oyendo hace rato, no me acuerdo en qué punto de la conversación, pero estaba pensando en que a veces los miedos, uno se acostumbra al miedo y aprende a vivir con él y le gusta vivir con él y nunca como que lo, mira, digamos Y lo justifica. desde la política hay una definición muy clara de lo que es una figura autoritaria, ¿cierto? Que tiene 5 características muy importantes que son muy claras para uno definir, esta persona es autoritaria, este presidente es autoritario, este tiene tendencias de dictador, pero es porque uno estudia el tema, ¿cierto? Porque yo lo estudio, porque yo lo he leído, porque entonces yo soy capaz de decir, claro, esa persona es un narciso, que tiene estas características, que pues muy peligroso porque la democracia tal y tal, ¿cierto? Y digamos que son muy definidas. Digamos, la primera es que no respeta las reglas de la democracia. Entonces, para uno que sabe qué es la democracia, cómo se manifiesta, uno sabe que no está respetando las reglas cuando hace una campaña engañosa en unas elecciones y le dice a la gente un mundo de mentiras para que voten con miedo, ¿cierto? Por ejemplo. O otra de las características es que niega la legitimidad de sus opositores. Entonces dice, estos son unos subversivos, estos son unos, esos son paracos, esos son guerrilleros, esos son dañinos, son peligrosísimos, son una amenaza para la vida. Entonces la gente como que, uy. Otra característica es que tolera o alienta la violencia. Entonces por lo general es aliado de un grupo subversivo, de un grupo ilegal, de una milicia, de una guerrilla, de unos paramilitares, pues en distintas circunstancias del mundo, ¿cierto? La cuarta es que indica voluntad de restringir las libertades civiles, que son pues lo más importante que hay en la democracia, las manifestaciones, ya se me olvidó, es que yo me pongo súper nerviosa. Digamos, las consultas populares no, o sea, hacen hasta lo imposible porque no haya consultas populares, porque no haya ningún tipo de elecciones claras, La participación. libre expresión de prensa. El día de elecciones hacen todo para entorpecer que la gente pueda ir a votar, ¿cierto? Esas son características muy específicas de los gobiernos autoritarios que tienen tendencias, pues digamos ya más peligrosas, que son como dictaduras o así. Y la última es, pues precisamente que son personas narcisas y que con esa capacidad de manipulación que tiene un narciso, la gente termina agradeciéndoles. O sea, la gente termina diciendo, es que esto es por mi bien, es que esta persona lo que está haciendo lo está haciendo por mí, que es lo que está pasando en el mundo en muchísimos países. Y la gente se acostumbra a tener ese miedo porque hay alguien que lo está cuidando, ¿cierto? Entonces, como ese es mi miedo permanente, esta persona me va a salvar, me va a cuidar, va a acabar con todos los enemigos que me van a hacer daño y que están amenazando mi vida. Y a mí me parece que en Colombia nos hemos acostumbrado muy nocivamente a sentir ese miedo y a no identificarlo y a no decir, oiga, no, me están como engañando, me están metiendo miedo sin sentido, esto no tiene sentido. Y lo que yo decía ahorita de que nosotros adornamos mucho las historias, es que las adornamos mucho, es que nos morimos del miedo de montarnos en un taxi en Bogotá porque a un amigo de un amigo de un amigo le hicieron el paseo millonario y nos morimos del miedo de ir a no sé dónde porque, o sea, tenemos una cantidad de miedos infundados que realmente no conocemos de verdad, que sí son reales. En Colombia pasan cosas muy horribles, pero lo que decías tú, ¿cuántas veces lo han atracado o no en la vida? A mí en la vida me han atracado. Toco madera y yo he sido muy de, lo que pasa es que yo tengo pinta medio hipona, entonces a mí pues un atracador no me, no le provoca atracarme, pero
Sí, no. Realmente muchos de esos miedos son infundados porque pues, la mayoría de la gente que lo rodea a uno es gente muy buena. O sea, lo mismo pasa con la homofobia, con el racismo. O sea, eso son un mundo de miedos. A mí me da miedo que nosotros vayamos a ser minoría y que entonces los indígenas se vayan y que los negros son muy peligrosos y que los gays entonces van a cambiar el concepto de familia y nos vamos a volver todos unos pervertidos. O sea, es una cantidad de miedos mentirosos, falsos, que no tienen nada que ver con la realidad. Eh, y yo lo que te quería preguntar es que, digamos que desde la política está muy definido quiénes son las personas autoritarias, pero lo conocemos los que estudiamos de política. Pero sabes que en la parte íntima, personal, no somos capaces de identificar a una persona autoritaria. Un esposo autoritario, un padre autoritario, un colegio autoritario, porque nos acostumbramos al miedo, nos acostumbramos a esa persona que impone, que da miedo, que nos da esa idea que nos va a cuidar y nos va a proteger, pero en realidad nos está volviendo unas cositas de nada, sin valentía, sin coraje, sin voz. ¿Cómo hace uno para identificar a una persona que está alrededor de uno, que es autoritaria y que le está metiendo a uno miedo sin uno darse cuenta? Porque uno está muy acostumbrado a ese miedo. Claro, porque el miedo es una herramienta tremendamente útil para la manipulación. O sea, el miedo es fantástico aliado para el control y para la manipulación. Ahora, nosotros venimos de un modelo patriarcal, autoritario, entonces para nosotros el miedo está legitimado y la autoridad y el poder, y el poder aparte abusivo y castrante, eh, eh, burocrático, en donde nos roban y pues que nos roben, nos parece normal. Entonces ese abuso y ese poder dentro de este modelo patriarcal que hemos vivido, no nosotros, sino la cultura, está muy legitimado. Y a veces claro, nos acostumbramos y una circunstancia a la que es anormal, a la que uno está expuesto por mucho tiempo, pues se le convierte en normal y uno dice, claro, es normal que mi marido me grite. O es normal, si mi papá le gritaba a mi mamá y mis abuelos también le gritaban, es que los hombres son bravos, furiosos. Y las mamás entonces les dicen a las hijas, los hombres son furiosos, así es. Usted acostúmbrese. Entonces, claro, llega un punto en donde la violencia es normal. Y venimos y Colombia venimos de una cultura patriarcal violenta y sobre todo donde el hombre también se ha visto, porque es una violencia también contra el hombre, de ponerse en una posición de no tener permiso a la parte emocional, de no tener permiso a expresarse, de tener que ser el proveedor sí o sí, aunque usted no quiera, porque entonces usted se casó y se condenó a ser proveedor, porque es que usted tiene que sostener a su señor y sus hijos, porque si no es un flojo, un mantenido, o sea, porque el hombre y esta sensación de que el hombre tiene a la mujer y a los hijos como su propiedad. Entonces, eso, digamos que tiene que ver con una cultura violenta. Ahora, si yo estoy en este estado de alerta desde mi amígdala cerebral, lo que yo voy a buscar es una salida. Claro, si yo estoy como una rata metida entre un laberinto, yo busco una salida. Y si hay un personaje carismático que le dice, yo soy la salida, la gente asustada busca una salida. Y si el líder es la salida, lo va a seguir. Porque una persona asustada, como lo hablábamos ahora, no piensa con claridad. No piensa con claridad. Entonces usted dice, ante el susto, ¿quién me salva de aquí? Yo lo salvo de esta gente tan peligrosa, yo lo salvo, entonces alíese a mí y las personas miedosas son leales. Una persona que es miedosa es una persona que es leal. Porque Por eso las entonces, ¿qué hace? dictaduras se aprovechan del miedo. Claro, porque entonces busca a quién. Ah, listo. Una persona que entra en el miedo es una persona que se infantiliza. Y cuando uno se infantiliza, entra en un modelo, en una conducta infantil. Y la conducta infantil es, ¿qué adulto me cuida? ¿Qué persona, qué personaje mayor me cuida? Porque entonces yo dejo, y como tú decías, nos van haciendo así. ¿Eso qué pasa? Que nos infantilizan. Y cuando yo me siento niño y me siento chiquito y me siento sin poder y me siento sobrepasado por una realidad tan agobiante, entonces digo, hay un papá Estado, papá gobierno, papá dictador, que me protege y este papá tiene toda una parafernalia y todo un discurso
que dice, yo te voy a salvar del demonio que viene, entonces yo digo, de aquí me agarro, y si hay que matar 200.000, pues matamos 200.000, entonces toda la historia de la xenofobia viene de ahí. Entonces, ¿qué es muy fácil? Pues culpe un extranjero, no es nada nuevo, culpe un extranjero y échele la culpa de todo, así fue la historia de los nazis. Busque entonces los judíos y estos son los culpables de todo. Y ustedes ven, ¿se acuerdan de la película de, ¿cómo se llama? Rabbit, que fue muy buena hace poquito. Se me acaba de olvidar el nombre, ¿se acuerdan? Fantástica, que es como una parodia de nominada al Oscar. Pucha, y le iba a buscar para contarles, pero habla de esto de cuando a los niños los adoctrinaban, porque aparte los niños alemanes eran desde 12 y 13 años en la guerra adoctrinados de los judíos tienen cachos, colas, son el demonio. Y claro, si uno entra en esa doctrina de un niño chiquito, de verdad que uno dice el enemigo es el demonio, y si yo pinto al enemigo con cachos y cola, para un niño es una verdad absoluta, porque para un niño la realidad es una verdad absoluta. Es así de simple, o sea, los niños tienen una percepción donde dicen, si mi mamá me lo dice es porque es así. O sea, no hay este proceso analítico de entender que una cosa es lo que dice y lo que parece. No, si así lo dicen es así. Por eso el adoctrinamiento es tan efectivo y por eso el adoctrinamiento empieza cuando son chiquitos. Porque es en el momento en donde los niños no tienen cómo defenderse. Uno de adulto puede tener este pensamiento que te permite ver que la realidad no es, tiene diferentes formas, diferentes caras, pero uno chiquito no entiende eso porque uno es literal, los niños son literales, entonces si uno le dice al niño, tú eres tonto, dice, sí, yo soy tonto. Ay, tan bobo, no, a mi mamá no me está diciendo, me está diciendo, sí, yo soy un bobo, y eso es lo que tú quieres que yo sea, eso soy, porque el amor de los niños es ciego, o sea, tú quieres que yo sea un tonto y tú me lo, y eso es lo que tú quieres, entonces eso voy a hacer para ti, porque es una, y así empieza el adoctrinamiento, entonces, y hay un miedo que, por ejemplo, que a mí me parece súper interesante, y es este miedo contrafóbico. El miedo, porque a veces entonces el miedo, y el miedo tiene otra función que no hemos hablado, y el miedo también es una muy buena excusa, porque el miedo es una excusa para no moverme donde estoy, para no irme, no salirme de un lugar en donde yo digo, aquí estoy seguro, para no enfrentarme a mis mismos miedos, para no salir para no divorciarme, para no separarme, para no aceptar este trabajo. El miedo es una fantástica excusa cuando yo digo y no soy capaz de entender que lo que me da es miedo. Y no soy capaz de decir, pucha, es que, ¿qué tal que qué tal que no me resulte? ¿Qué tal que yo me postule a ese puesto y todo el mundo crea que me lo van a dar y no me lo den? Voy a hacer ridículo. Pues mejor no me postulo. ¿Cierto? Cosas como esas. Entonces, y hay un miedo contrafóbico que a mí me parece que es súper importante en todos estos procesos sociales, culturales y políticos, que es el miedo contrafóbico. ¿Por qué? Y lo hablábamos un día, Franci, cuando hablábamos el tema del miedo, por ejemplo, de todo el fenómeno nazi. De por qué, qué era lo que los nazis y toda la filosofía tenía contra los judíos, terror, porque el miedo es la mejor, porque ante un miedo paralizante, la mejor defensa es la agresión, porque antes de que usted me haga, porque hay un miedo, hay un tipo de miedoso que es miedoso contrafóbico, que es agresivo, y es esta reacción que agrede, y dice, la mejor defensa es el ataque, y si yo tengo que atacar, entonces, ¿cuál era la amenaza tan grande? Claro, la amenaza tan grande era que había un control de la economía, de las finanzas, del dinero por parte de los judíos, que los judíos tenían bueno, y Francis lo conoce y nos lo puede explicar mucho mejor que yo y tú también, pero en conclusiones como esto, ¿cuál es la amenaza? Al nivel de la amenaza también es el nivel de la agresión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mujer en Medio Oriente? Yo digo, ¿por qué el hombre en Medio Oriente la tapa que no la pueda ni ver? Porque le tiene terror, pánico. Lo que el hombre en Medio Oriente él tiene de la mujer no es odio, ni rabia, ni enojo, le tiene pánico, tanto pánico que no la puede ver. ¿De qué tiene pánico? Del poder que tiene la mujer, del poder de crear, del poder de dar vida, del poder de estar conectada con esta parte que ellos por castración se las quitaron, y las mujeres
todavía conservamos en estos procesos de la maternidad este contacto con el cuerpo que muchos hombres, sobre todo en estas posiciones de odio, perdieron. Entonces lo que hay es una envidia y un miedo a que ella tiene algo que yo ya perdí y que si yo lo veo me recuerda este dolor. Pero mira que toda la justificación, digamos, a la manipulación la hacen a través del miedo. Claro. O sea, por ejemplo, Hitler fue el salvador de los alemanes en el peor momento económico de Alemania. Entonces, primero fue su redentor y luego cogió todo el miedo que le tenían a los judíos y lo enfocó. O sea, estos son los que nos van a acabar. Entonces es muy fácil manipular a alguien cuando pasan esas dos cosas. Mi redentor me dice que el enemigo es ese. Tenga. ¿Sí o no? O sea, es que no es tan difícil. Y con los árabes pasa exactamente lo mismo. O sea, yo le preguntaba una vez a una musulmana, ¿pero por qué te cubren? Para que no me ataquen. Es que me están cuidando. Claro. Para que ningún hombre vea ninguna parte de mi cuerpo, entonces no me ataque. O sea, esto es el cuidado que tiene el otro hombre. O sea, manipular a través del miedo es la herramienta más poderosa Súper efectivo. que existe. Exactamente, exactamente. Y esta conversación ha sido absolutamente maravillosa. Yo me podría quedar, Ana Milito, toda la No, noche o sea, hablando yo con dije, ustedes. ¿cuánto tiempo es que teníamos planeado No, para eso? Porque yo tengo pues discurso programado, pero no, esta hora, no, ya, pero me o ha sea, parecido lo más emocionante. ya nos pasamos de tiempo hace años, pero bueno, quiero que nos dejes, o sea, quiero que nos hables del tema con el que quieras tú cerrar. Sí, mira, a mí me parece muy lindo y es que pensemos en dos cosas. El amor y esta es una posición que me pareció muy linda de Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena que es muy conocida y aparte muy simpática, ella parece como stand-up comedy y es maravillosa. Entonces quiero que cerremos con esto de ver amor versus miedo. ¿Dónde yo me ubico? ¿Desde dónde me posiciono? Claro, si uno no conoce el amor y no ha tenido muchas fuentes de amor, es algo que tiene que empezar a conocer y que tiene que empezar como a acercarse y si uno no le puede pedir a la gente que dé lo que no tiene, de lo que no ha recibido, pero uno sí puede dar y compartir amor. Entonces, si yo estoy en una situación, yo me puedo enfrentar y decir, la voy a enfrentar desde el miedo, que tiene una vibración baja, que que entra en la queja, que entra en el victimismo, que paraliza y que entra en este juego del pasado y el futuro, que no se mueve en el presente, o la voy a enfrentar desde el amor, la voy a enfrentar desde una posibilidad en donde yo tengo una vibración alta, en donde me nutro, en donde lo que yo hago resuena en los demás, en donde yo puedo entrar, por ejemplo, en un proceso de gratitud, en levantarme todos los días y decir, gracias que estoy viva, gracias que tengo salud, gracias que tengo todo lo que tengo y que vivo en el presente, porque para yo usar gracias tengo que vivir en el presente. Y por último, las quiero dejar con una teoría, pues hemos hablado mucho de las competencias emocionales, como la empatía, como la compasión, que me parecen a mí que son la esperanza, el positivismo. Me parece que cuando uno vibra dentro del campo amoroso hay muchas herramientas y muchas competencias y muchas habilidades blandas que hoy en día, gracias a Dios, han entrado en el mercado laboral, en el mercado en donde hemos aprendido a desarrollar habilidades blandas y decir cómo eso, pero también les quiero cerrar, pues para mí, Francis sabe, yo he tenido la oportunidad de tener un gran maestro que ha sido muy importante en mi vida, que fue Claudio Naranjo, y él habla, por ejemplo, de toda una teoría del amor, en la que yo creo profundamente y que yo practico y que comparto y que humildemente comparto desde mi experiencia y que tiene que ver con estas competencias también existenciales. Y las competencias existenciales de Claudio hablan, por ejemplo, como de los amores. Entonces él habla de 3 tipos de amor que también convergen en los 3 cerebros y convergen también como en esta posibilidad de ser padre, madre e hijo, ser reptil, límbico y neocórtex, como esta posibilidad de ser integrado, de ser completo, de no ser yo solo vivo aquí, no, ¿cómo me integro yo? Entonces él habla, por ejemplo, de un amor propio,
¿Cómo cultivo yo mi amor propio? ¿Cómo me cuido yo? Porque si yo no me cuido, difícilmente cuido a otros. Si yo no me hago cargo de mí, difícilmente puedo hacerme cargo de otros. Y cuando yo trabajo en mí, resueno, y eso de verdad, nadie cambia a nadie, cuando la única posibilidad de cambiar a otro no existe, pero la única posibilidad de cambiar el mundo es cambiar yo. Y cuando yo cambio, uno ve cambios en los demás. Entonces el amor propio, después el amor caritas, el amor compasivo, el amor en donde yo entro a relacionarme con el otro desde una posibilidad no de lástima, que es de superioridad ni de poder, sino de compasión, de empatía real, de no solamente entrar en contacto con su situación, sino también actuar en consecuencia. No solamente te entiendo, sino cómo te ayudo. De esto de ser colaborativo, de ser, decir, bueno, no solamente veo tu dolor, pero cómo te ayudo, cómo me sumo a ti, cómo te aporto desde lo que yo tenga. Y por último, un amor devocional, una conexión con lo superior, porque cuando uno entra en un proceso, sea desde donde tú lo veas, Dios, la naturaleza, Alá, Buda, en lo que esté bien para ti, porque cada quien encuentra su camino y el sol sale para todos tienen caminos, y la locura es pensar que el mío es el correcto y que el tuyo está mal, y que tú tienes que seguir mi camino, y si no eres religioso está mal, y si no eres budista está mal, y si no eres de izquierda está mal. No, es lo que para mí me conecte con lo superior, con vibrar en un camino devocional, en donde yo pueda entrar y decir, yo soy parte de un gigantesco mundo en donde yo solamente contribuyo y soy una parte. Y eso me saca del egocentrismo, porque para ver lo grande hay que hacerse pequeño. Decía Claudia, entonces hay que hacerse pequeño. Y cuando uno se visualiza pequeño, se conecta y se hace parte y se diluye. Entonces esa es como la invitación que yo les dejo, a que cultivemos estos, y Claudio dice, o sea, el equilibrio entre los tres amores es el camino a la felicidad, y yo creo que es así. Cuando uno encuentra un equilibrio entre lo que da para sí mismo, para los demás, y se conecta con lo grandioso de la vida, con lo maravilloso que nos da este universo, encuentra un camino de felicidad que para quien es distinto, y que cada quien lo construye, y esa es su responsabilidad. Salud. ¡Ay, salud! ¡Qué delicia de plan! Yo había empezado con agüita, pero es que este tema pues no aguanta. Yo la dije, mira, hermano, un muy rico vinito chileno, un Cabernet Sauvignon. No sabe uno ni cómo cerrar esto, Fran. Ahí te toca. Sí, pues yo ya. Definitivamente el tema no fue más acertado para el momento en el que estamos pasando, porque es absolutamente imposible. Gracias por coincidir. Qué felicidad. Fue un regalo este programa. Yo pienso que para nosotras tres y obviamente para quien nos oiga, ojalá nos oigan muchos. Se les quiere hasta el cielo, y qué rico que estuvimos aquí, qué rico que se tomaron el tiempo de oírnos. Un beso gigante. Nos vemos en 15 días. Linita, lo máximo. Gracias. Linita, gracias.